respecto del tema económico y lo apretado que vamos a tener que usar el cinturón en los próximos meses, tenemos un gran invitado al cual saludo de inmediato en Las Cosas por su Nombre, el economista magallánico Juan Luis Oyarzo. ¿Cómo estás, Juan Luis? Bienvenido al programa. Bien, pues un gusto nuevamente estar aquí conversando, Juan Ignacio, de Las Cosas por su Nombre. Es una tremenda oportunidad para informar a la gente, para tratar de tener ahí algunos temas que son importantes en particular de la inflación, que se nos escapó. Se nos escapó totalmente de las manos. Ya llevamos un 1,5 en los 2 primeros meses, pero en el tercer mes, marzo, se vino con un 1,9. Es decir, en los primeros 3 meses del año, Julio, llevamos un 3,4%. 3,4%. Imposible que no superemos este año, por ejemplo, el 5%. Yo creo que vamos a superar incluso quizás hasta el 10%. Es muy probable, porque interanual, cuando tú analizas, por ejemplo, de marzo a marzo, creo que ya estamos en un 9,4%. De tal manera que imagínate, la meta del Banco Central, Juan Ignacio, es un 3%. Esa es la meta, esa es la misión que tiene el Banco Central. De tal manera que, claro, cuando nosotros hablamos de todo lo que hemos conversado en este programa, los retiros, el aspecto de la gran cantidad de IFE, el IFE laboral y todo lo que surgió en un determinado momento, provocó que exista, por ejemplo, grandes problemas con el aspecto de la inflación que ahora se suma. El aspecto del conflicto Rusia y Ucrania, Juan Ignacio. Ahora, expliquémosle con pera y manzana, como se tiene que explicar, Juan Luis, a la gente que no está escuchando hoy día. Este 1,9%, ¿qué le significa a la gente como usted, como yo, común y corriente, que tenemos que ir a comprar todos los meses? Este 1,9% de marzo, ¿qué nos significa para abril? ¿Qué se nos viene en abril? Mira, te lo explico de una manera sumamente sencilla para que se entienda. Que, por ejemplo, los precios subieron. Eso es importante desde el punto de vista de la inflación. Pero ¿cuál es el problema de que los precios suban? Es que, por ejemplo, no tengo nada a mano. Tengo tal vez, por ejemplo, un par de lentes que el 1 de marzo lo compré entonces, por ejemplo, a 100 pesos. ¿Ya? Y ahora el 31 de marzo ahora ya me subieron alrededor de ese 1,7%. Que es 1,7 pesos, ¿cierto? Un 1,9. 1,9. Pero si tú te empiezas a dar cuenta, ese incremento, sin el incremento de las remuneraciones, de los sueldos, te genera un grave problema, porque quiere decir de que constantemente las cosas van subiendo, ¿cierto? Así como conversábamos en algún programa sobre la UF, que ya estamos por sobre, ha subido como 600 y tantos pesos, tú te empiezas a dar cuenta que las cosas van aumentando de precio. ¿Y qué es lo que ocurre, Juan Ignacio? Nuestro sueldo no, porque son sueldos que han sido pactados durante un montón. Entonces, nuestros sueldos son reactivos. ¿A qué me refiero? Si tiene, por ejemplo, algún cambio porcentual, va a ocurrir el 31 de diciembre del 2022, o sea, al final del año. Pero nosotros nos tuvimos que comer entonces durante estos 12 meses estos incrementos constantes de que va subiendo entonces una y otra vez los precios de las cosas y nuestros sueldos cada vez menos alcanzan. Ahora, eso tiene que ver, usted decía en un principio recién, Juan Luis, con el IFE, tiene que ver con los retiros, pero también tiene que ver, hay un grado de responsabilidad, entre comillas, a la invasión rusa a Ucrania. Por supuesto, en particular porque ha afectado a algunos elementos que nosotros no teníamos ideas. Para algunos hay que tener ojo, porque yo he escuchado incluso algunas cosas que están relacionadas con estos memes, con Facebook o con información que surge dentro de las redes sociales que dicen, oye, pero si tú vas a Argentina y el litro de aceite sigue saliendo barato. Yo no me creo esta cosa del incremento de los precios. Todavía hay gente que es incrédula sobre este aspecto y ven como que hay una trama ahí por parte del empresariado para comenzar, por ejemplo, a incrementar los precios. Pero hay que recordar que Rusia es en realidad uno de los principales suministradores también de insumos para la producción. De tal manera que lo que ocurre, por ejemplo, es que a partir ahora del 15 de abril, en 4 días más, creo, lo que va a suceder es que va a comenzar también a cobrar y a generar cuotas por la salida de girasol, ¿cierto? Que es una de las materias primas que ocupa, por ejemplo, países como Argentina, como Inglaterra, de tal manera que lo que va a ocasionar es que ya no solamente va a subir el aspecto del aceite, sino los insumos para poder consumir el aceite y producirlo. Hay que recordar entonces que Rusia y Ucrania son productores del aceite, pero también son productores de la materia prima con el cual realizas el aceite. Entonces quiere decir de que hay que tener cuidado porque próximamente, y te lo adelanto, yo creo que a partir del 15 de abril, tú vas a ver que incluso el precio del aceite se va a incrementar aún más producto del conflicto. Nosotros tenemos entonces dos hechos, como tú bien mencionabas, una inflación de demanda, que es la cantidad de dinero de circulante que tenemos acá, pero también ahora nos encontramos con una inflación que proviene de la oferta. O sea, quiere decir de que el empresario va a ver que sus costos de producción van a tener que incrementar y para poder cuidar su utilidad, las personas van a tener, los empresarios van a tener que subir también los precios en algún momento. Tenemos un mix de cosas. Ya.
Ahora, el tema de Sí, la invasión rusa a Ucrania es una variable que no podemos controlar como país. Es algo claramente. imposible de controlar. Sí. Pero el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en su última declaración respecto al retiro de los 10%, dice que un nuevo retiro sería para nuestro país una especie de bomba atómica, que, Así es. sería catastrófico. ¿Es así, Ahora, Juan Luis? claramente, pero claramente es en realidad colocarle, ¿cierto? Cerremos la puerta por fuera, como se dice, ¿cierto? Porque Ujú. un nuevo retiro te provoca que incluso existen más circulantes. Algunos mencionan, y yo hice la tarea cuando tú me preguntaste algunos temas, algunas personas dicen, oye, pero ¿qué tanta cuestión si los retiros son voluntarios? Los retiros de fondos son voluntarios, sí, pero el primer retiro lo sacó el 98% de la población, de los Claro, cotizantes que están. O sea, más que voluntario, independiente que sea, solamente un 2% decidió no retirar ese retiro. El segundo retiro lo sacó un 82% y el tercer casi un 75% sacaron los retiros. Independiente que sea voluntario, la gente lo saca. Y cuando tú sacas ese dinero, no lo sacas para guardarlo, Juan Ignacio, debajo del colchón. Tú sacas ese dinero para comprar, para construir tu casita, para arreglar algunas claro. cosas, comprar, pagar las deudas, lo que sea, ¿cierto? Pagar educación, etcétera. Y empieza entonces a tener un efecto importante dentro del aspecto de la economía. Empieza a generar entonces algunos elementos relacionados con la escasez Ahora, de hay los cosas, Juan Luis, problemas de hay demanda. cosas que, sí, hay cosas que a la gente la confunden, a la ciudadanía, Sí, porque usted está explicando las cosas aquí con pera y manzana, pero la dale. gente que está vinculada a la política también, como por ejemplo el senador por Magallanes, Karim Bianchi, tuiteó el fin de semana lo siguiente: cuando el rico tiene más dinero, aumenta la riqueza y hay Claro. crecimiento, y cuando el pobre tiene más dinero, hay inflación. Entonces, el objetivo de la clase política es regular la pobreza. ¿Eso puede confundir un poco a la gente, Juan Luis? Claro, 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 y aparte muestra un nivel de desconocimiento tremendo sobre las variables económicas, ¿ah? Que nosotros en algún momento uno lo puede conversar. Es terrible, ¿cierto? Que tal vez un senador de la República mencione entonces, por ejemplo, aspectos que en realidad, a fin de cuentas, te va a traer un problema, ¿ah? En realidad es como no ver de que el remedio que se está proponiendo es peor que la enfermedad en un determinado momento. Un nuevo retiro en realidad te complica, y nosotros lo podemos ver con las cifras, con el último boletín estadístico. Lo que subió, por ejemplo, en este periodo, en esta inflación, lo que más subió fueron los alimentos. Los Claro. alimentos es lo que más subió por el ámbito de la inflación, los alimentos y la educación. O sea, quiere decir de que de todas las variables, de todas las divisiones que tiene el IPC, de los 12, 11 subieron, ¿cierto? Lo único que no subió fueron las comunicaciones, Juan Ignacio, lo único que no Claro. subió. El resto O sea, todo subió. claramente, Juan Luis, el senador lo que hace es pecar de ignorancia, el senador Bianchi, porque ¿Mm? está claro que él no ha leído el IPOM de marzo, claramente, y no tiene idea de lo que en realidad está pasando y de lo que pueda venir a Claro, ocurrir, porque sus declaraciones son bien populistas. Yo creo que la gente se encandila, ya vamos a tener nuestra platita, vamos a recibir nuestra plata, pero ¿qué es lo que se nos viene? Se nos viene un encarecimiento en el costo de la vida, se nos viene que la gente ahora se inquieta, Juan Luis, porque el costo de la vida no le va a alcanzar para vivir porque los sueldos no registran variaciones. claro, Para un senador es fácil decirlo porque el senador tiene reajuste anual de claro, sueldo y no gana 10 claro. pesos, gana 6 millones de pesos líquidos. Entonces Sí. es fácil decir eso, pero para la gente que está ganando, por ejemplo, el mínimo hoy día y que tiene que ir igual a comprar alimentos, se le complica la situación. Po. O sea, de los trabajadores, el 50%, Juan Ignacio, gana menos de 420.000 pesos. Eh, 50%, el imagínense. 50% de los trabajadores, estamos hablando de alrededor de 4 o 5 millones de trabajadores en la actualidad que hoy en día ganan menos de 420. Entonces, ¿cómo tú le explicas a ese trabajador que gana esa cantidad de plata de que cuando va al supermercado ya no puede comprar cosas? De tal manera que se vuelve tal vez muy popular esos dichos. Ujú. Pero a mí lo que me causa extrañeza, más allá de esos dichos, porque tal vez uno lo puede entender o no, es el cambio de posición también del gobierno. O sea, es como que de algún momento surgió una epifanía, una iluminación, y ahora todos están en desacuerdo, ¿cierto?, de este aspecto. El único que ha tenido coherencia en este aspecto ha sido Mario Marcel. Hay que recordar que Mario Marcel se ha puesto, el actual ministro de Hacienda, desde el primer retiro, cuando era presidente del Banco Central. Él se ha puesto de todos los retiros, se ha puesto a todos, ¿cierto? De tal manera que suceden políticamente cosas curiosas en el aspecto de lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Hay que recordar y hay que ver, yo creo, tú me corriges, Juan Ignacio, tengo entendido que mañana es la votación también para ver el aspecto relacionado con el retiro. Creo que el martes hay una votación importante sobre el aspecto de si se va a legislar o no en relación a estos retiros. Eso, Claro, eso comienza la casualmente discusión, comienza la comienza la discusión. discusión.
hay que estar atento entonces a las posiciones que van a tener los diputados que son oficialistas. Pues. Hay que recordar que esto cuesta carreras políticas, pues, Juan Ignacio, Sí, ¿cierto? sí, por En supuesto. ocasiones, en ocasiones yo no sé si van a estar o van a respaldar, por ejemplo, al presidente a costa de su carrera política. Yo no lo sé, Sí. ¿cierto? Porque el populismo está dando vuelta dentro de los pasillos del Congreso. Ahora, Juan Luis, lo ¿Mm? importante para la gente que nos está escuchando, ¿qué consejo le daría usted a la gente? A la gente como uno que tiene que ir toda la Sí, semana. Antiguamente uno podía ir una vez al mes al supermercado, ahora quizá sí, hay que ir el día a día solamente. ¿Qué sí. consejo le daría usted a la gente? Mira, es difícil. Lo primero es encontrar, es que suena también, lo mío va a sonar súper poco popular. Suena efectivamente buscar alternativas. Buscar alternativas. Lo que pasa es ¿Mm? que en Chile no estábamos acostumbrados a lo que está sucediendo. ¿No? No estábamos acostumbrados. De tal manera que lo habíamos olvidado durante un O periodo de sea, tiempo. las generaciones que tienen hoy día más de 50 años quizás lo vivieron, pero muchas de las generaciones que crecieron en los 90 o en los 2000 siempre crecieron con un IPC sumamente controlado y menos del 5% incluso. Menos del 5%. Hay que recordar que antes ¿Mm? de la pandemia nuestro IPC era un 2% con suerte. Por De eso, tal manera, ¿cómo administrar la casa hoy día? claro, hoy día para administrar la casa tiene que buscar ciertas alternativas. En particular, no creer también en el aspecto de que una mayor cantidad de dinero, ¿cierto? Y teniendo más dinero, porque lo primero que tú piensas es, oye, vamos con el retiro porque eso me va a dar para que yo pueda ir al supermercado a comprar, ¿cierto? Por eso yo menciono, el remedio puede ser peor que la enfermedad. De tal manera que los consejos que nosotros tenemos es endeudarse, si te vas a endeudar con cuidado. Hoy día no es el Claro. momento de que tú obtengas avance en efectivo, no es el momento de que tú pidas crédito de consumo ni tampoco crédito hipotecario. Imagínate lo que te estoy contando y por eso es tan poco popular lo que te digo. No Juan es el Luis, momento, hay que esperar. el pagar con tarjeta de crédito hoy día es más caro que el mes pasado? Sí, siempre y cuando lo pagues sin cuotas. Hoy día creo que los Ya. bancos están dando ciertas promociones para tener un poquito más de holgura en el pago de precios precio contado. De cuotas precio contado, pero hay que O tener sea, ojo. Porque, la gente puede seguir sí, pagando con tarjeta de crédito, pero claro, ojalá con una sola cuota para ir bicicleteando un poco la deuda para el mes siguiente, una cosa así, pero no por pagar, por ejemplo, un pedido de supermercado, pagarlo en 3 cuotas, es descabellado, po, ¿no? pero Juan Ignacio, si no tienes alternativa, lo vas a tener que hacer. Entonces, por Claro. ejemplo, cuotas precio contado quiere decir de que en realidad, bueno, es lo que tienes y lo pagas, pero precio contado. Sí, Lo que pero el yo, próximo mes, ¿cómo pago? claro, pero lo que yo menciono es que no caigas en el error de luego pagar el mínimo en la tarjeta de crédito. Porque cuando pagas el mínimo, ahí empiezan los intereses y se empieza a generar esta bola de nieve que no tienes cómo pararla para tu casa. De tal manera Claro. que hay que tratar de tener un poquito de educación financiera, cierto que no la tenemos en Chile porque en nuestros colegios no existe educación financiera, pero hay que tener educación financiera, por ejemplo, con la tarjeta que la puedes seguir ocupando, ¿cierto? Con buscar alternativas, ¿cierto? Algunos productos que puedan sustituir entonces el aspecto del consumo. De tal manera que son algunos consejos que yo te puedo entregar, Juan Ignacio, con este aspecto, porque ante una inflación es muy poco lo que se puede hacer. Si eso es lo terrible, por eso yo te mencionaba que no Por hay ejemplo, mucha experiencia en este aspecto. el tema del alimento, el pan, por ejemplo, todo eso, ojalá pagarlo en efectivo. Ni Claro, siquiera ocupar tarjeta para ese tipo de cosas, porque como se nos vienen las cosas. Y lo otro, Juan Luis, sí. hoy día la capacidad de ahorro del chileno ya no existe, no va a existir, y no va a existir porque el encarecimiento de las cosas se lo está prohibiendo. Pero, por ejemplo, esa gente que retiró plata de los 10% y que tiene plata en el banco, ¿qué le aconseja usted invertir en qué? Mira, básicamente puede tratar de vislumbrar algunas alternativas, porque hay perfiles, ¿cierto? Hay perfiles de inversores. Por ejemplo, hay algunos que dicen, sabes que yo no tengo idea cómo invertir. De tal manera que Sí, tal vez abre tu cuenta premium en el Banco Estado, ¿cierto? Te entregan efectivamente un 0,17%, un 0,7% extra, ¿cierto? En el aspecto es un 0,17%, ¿sí? Extra para poder cuidarte de la inflación, que tu dinero no se desvalorice en el transcurso del tiempo. De tal manera que si eres de un perfil conservador como yo, porque yo soy conservador, en ese aspecto tal vez cuida tu dinero en el Banco Estado como tal, ¿cierto? Manténlo ahí cuidado y ese se va a ir reajustando de acuerdo a la inflación. De tal manera que lo que vas a lograr es que no pierdas valor del dinero. Hay ujú, algunos perfiles que son más osados y dicen, bueno, este es un buen momento, me voy a colocar tal vez en un instrumento como un depósito a plazo. Pero tú tienes que sí. recordar que cuando estás en un depósito a plazo puedes tener pérdidas en los primeros meses. De tal manera ¿Por que en qué, Juan ocasiones Luis? puedes colocar, claro, puedes colocar 500 lucas y tú vas a ver entonces en el segundo mes que ya no tenéis las 500 lucas, sino que tenéis las 460. Entonces quiere Ya, decir que
claro, el banco te va a decir, oiga, pero usted hizo un depósito a plazo a 2 años, tú recién en 2 años vas a ver una Pero ganancia o pero algo. el depósito, perdón la ignorancia, ¿el depósito a plazo no puede ser a 30 días también, Julio? También lo puedes hacer a 30 días, pero no tiene sentido porque mientras menos días te genera una menor retribución de dinero, ¿cierto? Ya, Entonces, de tal ya, manera que lo recomendable es que tú en realidad empieces a generar esos instrumentos de inversión en un poquito más de plazo, ¿cierto? Y que no claro. toques el dinero, porque yo te estoy mencionando, por ejemplo, si eres conservador, yo creo que esa cuenta de ahorro del Banco Estado es fundamental, es vital, pero te genera restricciones, Juan Ignacio. Tú no puedes sacar el dinero, creo que puedes hacer alrededor de 3 giros en el año, y si quieres sacar más de 30 UF, que son como 850 lucas, tienes que levantar una carta 30 días antes. Y la mayoría de estos instrumentos O sea, financieros son, el depósito a plazo tiene su letra chica también. pero todos, po, el depósito a Mm, plazo, el fondo mutuo, etcétera. O sea, la única forma de tener la liquidez de tu dinero es tenerlo en tu cuenta corriente, pero el problema de tenerlo en tu cuenta corriente es que se desvaloriza, ¿ah? claro. De tal manera que el dinero cada vez vale menos. Menos, claro. Juan Luis, tuvo la Sí, oportunidad de ver las declaraciones del Seremi Hacienda hace unos días, incluso en este programa y después en entrevistas del diario, reconociendo que nuestros valores de algunos productos están más caros que en otras zonas del país, pese a que sí. tengamos zona franca. Sí, te lo iba a comentar porque incluso lo tenía aquí ¿Mm? al lado de mi pantalla, que yo vi que Sí, estuvo Cristian Gallardo también como el actual Seremi de Hacienda. sí. Sí, ¿sabes el inconveniente que existe en eso, Juan Ignacio? Que nosotros no tenemos medidas regionales. Nosotros no tenemos, y no sé por qué, ¿ah? El Ceremi ojalá que en algún momento promueva algún convenio con las universidades para poder generar mediciones que sean mediciones regionales. Nosotros no Claro. sabemos cuánto es la inflación que existe aquí. Un IPC Tenemos regional el IPC regional no lo tenemos. no Nosotros existe, no. tenemos y nos adecuamos efectivamente a este IPC nacional, producto de una encuesta que se llama Encuesta de Presupuestos Familiares, que se realiza cada 5 años acá solamente para confeccionar la canasta, ¿m? Mm. No para Pero, medirla. pero en ese sentido, Juan Luis, el Seremi Gallardo fue muy sincero quizás en las declaraciones, porque lo que dice el Seremi Gallardo es prácticamente lo que siente mucha gente. Hoy día comprar en zona franca no tiene los beneficios que tenía cuando compraban nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Claramente que no, porque hay también diferencias en el ámbito. Hay que recordar que Zona Franca es una entidad que tiene un fuerte componente productivo, ¿ah? Está Mm, relacionada con el aspecto de la generación de productividad y construcción y desarrollo de fomento productivo a nivel regional. El aspecto del mall y la llegada, por ejemplo, de consumos para la economía doméstica son aspectos que son alternativos dentro de eso, pero yo coincido en ese aspecto. Ahora, en realidad, partir diciendo, por ejemplo, en algún momento, porque lo vi, yo creo que igual hay ciertos elementos que son desafortunados en sus palabras, porque nosotros podemos generar tal vez algún mecanismo, algo, para que la zona franca tal vez nos ayude y continúe entonces generando tal vez que sea un que nos ayude para el polo de desarrollo. Pero esa en puede ser realidad tarea de él, ¿o no? eso es claramente una tarea de él, es claramente Mm, una tarea de él. Eso es una tarea que él tiene que emprender en algún momento, al igual que, por ejemplo, generar medidas regionales que, en conjunto con el gobernador regional, que entiendo que son básicamente el mismo bloque, podrían entonces generar tal vez alguna especie de instaurar un observatorio que, ojo, yo siempre he hablado que esos observatorios tienen que ser independientes y no son sí, manipulados políticamente. súper. De tal manera que, Eh, claro, es un inconveniente, ¿cierto? Ahora, no puede haber regulación de precios, ¿cierto, Juan Luis? No, la regulación de precios te genera un problema mayor en la demanda. ¿Cierto? Mm, Los productos se hacen más escasos todavía. claro. O Sí, sea, lo que sí nadie puede regular los precios que se cobren o en zona franca, por claro. decir un ejemplo, un lápiz y Sí. lo que cobren afuera en el centro o en el mall. Nadie puede No, regular eso. no. Lo que pasa es que existe un hecho en particular dentro de estas grandes, porque tú vas a una multitienda, en ocasiones alguien me va a decir, oye, pero yo voy a comprar mi computador en la multitienda y me sale mucho más barato que en la zona franca. Ya. Bueno, porque la multitienda compra en grandes cantidades, eso se conoce como economía Ah, de claro. escala. Entonces, de Sí, cierta manera, imagínate, no compra 10 computadores tal vez aquí como una tienda, sino que sí. compra, por ejemplo, millones y millones y eso hace que ese aspecto en realidad sea mucho más beneficioso que la zona franca. Ahora la zona franca tiene que tener algún tipo de reforma, algún elemento que sea importante para poder entonces que vuelva a ser ese polo de desarrollo que nosotros estábamos antes acostumbrados. Ahora, con este nivel de inflación, Juan Luis, ¿se le puede complicar el panorama al gobierno del presidente Boric? Por supuesto. Yo creo que yo he estado en lugares y en países dando tal vez algunas charlas y en algunos congresos donde en realidad tú empiezas a ver de que el meter la mano al bolsillo, el generar una inestabilidad económica es lo peor. Es lo peor en un país.
O sea, Sí. quiere decir que en el momento que la gente, esto recién está comenzando, de tal manera que cuando hay, por ejemplo, una expectativa de que podríamos llegar a 2 dígitos de la inflación en este año, o que recién vamos a superar, según el Banco Central, estos procesos Mm, inflacionarios en 2 años, Juan Ignacio ni siquiera habla de este. sí. Quiere decir de que en realidad estos 2 primeros años son terribles, ¿cierto? Y más terrible sería si tiran, por ejemplo, un quinto retiro. ¿Ah? Mario Marcel es súper honesto en ese aspecto. Yo no sé cómo logró convencer a todo el equipo político de Gabriel Boric, porque ahora tú te das cuenta, yo escuchaba hasta a Cristian Gallardo, que fue el seremi de Hacienda del Partido Socialista, salió indicando que es una mala política pública, pero yo no sé qué pasó en 4 meses que cambiaron de opinión de una manera, pero tremenda, ¿cierto? Claro. Es muy llamativo. A mí Ahora, me si se llama. llega a aprobar, Juan Luis, si hay presiones políticas del Partido Comunista, de algunos partidos oficialistas del gobierno del presidente Gabriel Boric, y tienen que dar pie atrás y aprobar el quinto retiro por una presión popular, llamémoslo de esa forma, ¿usted cree que Mario Marcel no va a estar muy feliz, obviamente, pero podría llegar hasta renunciar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Mario Marcel en ese aspecto, claro, ya no tomaría en serio el aspecto de la gobernanza como tal, ¿ah? El Claro, liderazgo de Gabriel Boric. O sea, el liderazgo fundamental. O sea, quiere decir, por eso es tan importante para los que están escuchando la discusión que va a ocurrir mañana en el Congreso, en el ámbito parlamentario. Porque quiere decir de que en realidad si la coalición no está alineada, en realidad Mario Marcel va a decir, sabes que aquí yo no tengo absolutamente nada que hacer. Yo no tengo claro. absolutamente nada que hacer porque esto es crónica de una muerte anunciada, como decía Gabriel García Márquez. O sea, de repente yo pienso que al momento de tratar de conciliar el sueño, el mismo Mario Marcel debe replantearse en la que me metí. Yo Porque creo. claro, no era fácil la pega que tenía antes como presidente del Banco Central, pero hoy día en la que está es más complicada aún, mucho Así más es. complicado aún. Pero totalmente complicado porque te metiste en temas que son netamente políticos. Aquí hay un conflicto, primero, el aspecto técnico, no va a salir economista que te vaya diciendo, ¿cierto? Que un quinto retiro es una buena política pública. Eso no va a Sí, suceder, ¿cierto? Pero en el ámbito político tú tienes muchos personeros políticos que te dicen, no, es urgente lanzar, es urgente lanzar. De tal sí. manera que, claro, Mario Marcel cuando sale en sus declaraciones la hace desde la mirada técnica, pero se metió en un mundo político, un mundo extremadamente político. Si bien él ha estado desde Patricio Elwin aquí, él claramente tiene un gran atisbo Es que por eso le concertacionista. digo, Mario Marcel la tiene clara desde hace rato. Marcel nunca estuvo de acuerdo con el tema de los retiros, pero debe ser el único personero de gobierno hoy día, el único personero de gobierno que siempre ha estado en contra de los retiros. Los Sí, demás, no, los demás basta ver los ministros, o sea, basta ver Giorgio Jackson, el presidente Boric, Camila Vallejo, todos estuvieron a favor del primero, del segundo, del tercero e incluso sí. del cuarto retiro. Entonces, yo de repente pienso que Marcel debe decir en la que me metí y debe mirar para los lados y decir, mire con quién estoy, o sea, ¿cómo lo hago para echar adelante esto? Entonces, Claro, es complicado. pero ¿cómo explicas, por ejemplo, claro, si que tienes, por ejemplo, a la ministra de Gobierno, que ayer estaban sentados también en esta, o anteayer en el aspecto de estas ¿Mm? reuniones de gabinete ministerial, y de repente él mira para el lado, y claro, hoy en día no hay ningún tapujo por parte de Camila Vallejo, ni siquiera se sonroja, no, es una mala política pública, hoy día el gobierno no Claro, apoya, ¿cierto?, claro. a un retiro. Yo francamente, yo no lo entiendo, hay muchas cosas y muchas expectativas que la gente puso en la figura de Gabriel Boric. Y Claro, básicamente yo muchas, creo que él mismo lo dijo, ¿ah? Nosotros empezamos como un avión, o sea, hay un montón de elementos que están relacionados con la turbulencia. Esperemos que ahora sí, tenga el liderazgo para poder, por ejemplo, instaurar un hito común dentro de sus parlamentarios del oficialismo. Si no, en realidad va a ser extraño, ¿no? Juan Ignacio, es muy sí. extraño que Extraño, la sí, po, derecha sea el que esté con el gobierno en ese tema y su claro. sector no está con el gobierno. De tal manera que están atentos ante los votos que van a surgir, ¿ah? Y la Va comunidad a ser también, porque va a ser entretenida esta Semana Santa y bueno, sí, algunos, yo creo que van a terminar, en la propia Semana Santa persinándose o confesándose, porque va a ser realmente entretenido. Juan Luis, le quiero agradecer por haber estado en este primer bloque de Las Cosas por su Nombre, diciendo las cosas con pera y manzana para que la gente nos entienda claramente qué es lo que está pasando en materia económica en el país. gracias Juan Ignacio y aprovecha de seguirme, si me buscas en la red, Juan Luis Oyarzo, yo siempre hago Sí, columnas de opinión y un montón de cosas también que pueden ayudar a la gente para entender un poquito esta materia tan agra que es la economía, así que como siempre, muy agradecido por el espacio Juan tiene Ignacio tiene para su saludar. propio estudio ahí en la casa, estoy viendo que Sí, sí, sí. tiene su propio estudio. Tengo mi propio estudio, así que grabo Está algunas bien. cápsulas y cosas que en realidad trato de dar una opinión, ¿ah? Una opinión técnica sobre los elementos que surgen con estas materias económicas. ¿Dónde prefiere que lo sigan? ¿En Twitter, en Instagram, en Facebook, en qué?
para que Compadre, estoy en todo. dé al aire donde lo pueden seguir, po. Estoy hasta en TikTok, Ya Instagram, en TikTok. TikTok, todo. Juan Luis Oyarzo, tú me buscas y me vas a encontrar en cualquier lugar dando mis opiniones políticas, mis opiniones económicas en particular, y enseñando a la comunidad cómo Claro. manejar entonces este periodo que no estábamos acostumbrados, te lo vuelvo a repetir, el chileno no estaba acostumbrado desde hace harto tiempo Sí, en po. ir a un supermercado y ver que las cosas estaban tan caras. O sea, reitero, nuestros padres o nuestros abuelos estaban acostumbrados, pero nosotros, Claro, como hoy día organizadores de familia, sí. nunca estuvimos de acuerdo, o sea, nunca estuvimos acostumbrados a esto, entonces es difícil. Muchas gracias, Juan Luis, por estar con nosotros. Nos vemos. Un Chao, abrazo, chao. chao, chao. Ahí estábamos con Juan Luis Oyarzo, economista de la región de Magallanes, explicando con peras y manzanas este IPC del 1,9% de marzo que nos complica a todos.